Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectación. Vamos a adentrarnos en el mundo del corazón de una de las parejas más comentadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a hablar de la verdad detrás de su supuesta ruptura. Sé que la noticia ha dado mucho de qué hablar y, como siempre, aquí estamos para desentrañar los misterios y traeros la información más jugosa y, sobre todo, contrastada posible. Así que si son fans de Can de Demet, o simplemente les encanta el drama y el romance de las celebridades, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Que empiece la historia. ¿Se imaginan, verdad? Dos de los rostros más carismáticos y queridos de la televisión turca juntos. Can Yaman con su físico imponente y esa mirada que derrite a cualquiera, y Demet Özdemir, con su belleza natural y esa dulzura que conquista. Su romance nació en el set de Erkencikus, esa serie que los catapultó a la fama internacional y donde la química entre ellos era sencillamente palpable. Las cámaras capturaron cada mirada cómplice, cada sonrisa robada, y los fans se enamoraron perdidamente de ellos, tanto de sus personajes como de su relación en la vida real. Al principio, claro, todo era pura miel. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos, se dedicaban tiernos mensajes, y el mundo entero se deleitaba con cada pincelada de su amor. Parecía la pareja perfecta, la que todos deseábamos que llegara a buen puerto. Y entonces de repente el silencio. Las especulaciones empezaron a volar como pájaros asustados. Las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles, los comentarios cariñosos se esfumaron, y las apariciones públicas se volvieron escasas. Poco a poco, la ilusión se fue desvaneciendo, reemplazada por la incertidumbre. La noticia de su ruptura, cuando finalmente se confirmó, cayó como un jarro de agua fría para muchos seguidores. Y como suele suceder en estos casos, surgieron mil y una teorías. Que si Can era infiel, que si Demet se cansó de su estilo de vida, que si la presión mediática los había separado. Las redes sociales ardían con hipótesis, y cada medio de comunicación intentaba dar su propia versión de la historia, a menudo basada en rumores sin confirmar. Pero hoy, amigos, vamos a intentar ir más allá. ¿Por qué? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Durante semanas hemos estado investigando, rastreando cada entrevista, cada declaración, cada indicio que pudiera arrojar luz sobre este misterio. Y hoy, por fin, podemos traerles algunas respuestas, o al menos, una versión más cercana a la verdad de lo que ocurrió. Es importante recordar que Can Yaman, siendo un personaje público de gran magnitud, siempre ha estado bajo el escrutinio de los medios. Su vida privada, para bien o para mal, es objeto de un interés masivo. Y él, a pesar de su personalidad a veces reservada, ha tenido momentos en los que ha abierto su corazón a la prensa, compartiendo sus pensamientos y sus experiencias. Precisamente ha sido en una de esas ocasiones recientes donde Can Yaman ha querido poner las cartas sobre la mesa y aclarar, por fin, algunos puntos que habían quedado en el aire. Según las declaraciones que ha hecho el propio Can Yaman, la ruptura con Demet Özdemir no se debió a una infidelidad ni a un gran drama amoroso en el sentido más convencional de la palabra. Él ha explicado que si bien hubo un cariño muy profundo y una conexión especial, las exigencias de sus carreras y los diferentes caminos que empezaban a tomar en sus vidas fueron los principales factores que los distanciaron. Can ha sido muy enfático en que él es una persona que vive su trabajo con muchísima intensidad. Su carrera en la actuación, y en especial su proyección internacional, ha sido su máxima prioridad durante mucho tiempo. Ha hablado de los sacrificios que esto implica, de los viajes constantes, de los rodajes que lo alejan de su hogar y de sus relaciones. Y parece ser que en algún punto, esta intensidad de su vida profesional chocó con las expectativas o las necesidades de Demet. Él ha mencionado que el ritmo de vida que lleva, las giras, los compromisos, todo eso se vuelve muy difícil de mantener en una relación estable. No se trata de que no quisiera a Demet para nada. Más bien, se trata de que él sentía que estaba en un momento de su vida en el que necesitaba enfocarse completamente en su desarrollo profesional, y eso, inevitablemente, limitaba su disponibilidad para una relación a largo plazo en ese preciso instante. Imaginen la situación. Por un lado, Can Yaman, un actor en la cúspide de su carrera,
recibiendo ofertas internacionales, expandiendo sus horizontes. Por otro lado, Demet Özdemir, también una actriz con una carrera en ascenso con sus propios proyectos y ambiciones. Es un equilibrio muy delicado el que hay que mantener cuando dos personas con trayectorias tan exitosas y exigentes intentan hacer que una relación funcione. Khan ha admitido que él mismo es una persona compleja, y que a veces le cuesta compaginar su vida personal con su vorágine profesional. Ha dicho que es un hombre que necesita su espacio, que necesita tiempo para él, para reflexionar, para prepararse para los nuevos retos. Y esto, aunque no sea algo negativo en sí mismo, puede ser difícil de asimilar para la otra persona, especialmente si busca una estabilidad y una presencia más constante. Una de las cosas que más ha recalcado Khan es el respeto que siente por Demet. Ha dicho que ella es una mujer maravillosa, talentosa y que le desea lo mejor. Y que a pesar de que su relación no haya prosperado, el cariño y la admiración mutua siguen existiendo. No hay resentimiento, no hay malas palabras, solo la comprensión de que a veces, las cosas simplemente no funcionan como uno quisiera, a pesar de que haya amor y afecto. Es una perspectiva muy madura, ¿no creen? Lejos de las típicas historias de cuernos o peleas espectaculares, lo que Khan Yaman parece describir es un escenario más mundano, pero no por ello menos doloroso, el choque entre ambiciones personales y las necesidades de una relación. Él ha sido muy claro en que no hubo terceros en discordia, ni traiciones. Fue más bien una cuestión de tiempos, de prioridades y de la evolución personal de cada uno. Él ha dicho algo así como que él se dio cuenta de que sus metas profesionales eran tan grandes y tan urgentes en ese momento, que sacrificar parte de ellas para darle a la relación el tiempo y la dedicación que merecía le habría supuesto un gran conflicto interno. Y prefirió ser honesto consigo mismo y con Demet, antes que forzar una situación que no estaba seguro de poder sostener. Y aquí es donde entra la parte intrigante. Porque aunque él lo explique de forma tan serena, sabemos que estas decisiones nunca son fáciles. Romper con alguien a quien quieres, por muy justificada que sea la razón, siempre deja una marca. Khan ha sido lo suficientemente valiente para reconocer que si bien él sentía que su carrera lo llamaba con más fuerza en ese momento, eso no significa que la decisión haya sido indolora. Simplemente él priorizó su camino profesional, creyendo que era lo correcto para su futuro. También hay que considerar la presión mediática que sufrían. Imaginen estar constantemente bajo el ojo del huracán, cada paso que dan, cada conversación que tienen, analizada y diseccionada por miles de personas. Esa presión puede ser demoledora para cualquier relación, por muy sólida que parezca. Khan ha sido muy consciente de esto y ha mencionado que el asedio constante de los paparazzi y las constantes especulaciones sobre su vida privada terminaban agotando, tanto a él como a Demet. A veces las celebridades se ven obligadas a vivir sus romances bajo una lupa, y eso puede ser un peso insoportable. La falta de privacidad, la imposibilidad de tener momentos íntimos sin ser fotografiados, la constante presión por mantener una imagen, todo eso puede erosionar incluso la relación más fuerte. Por otro lado, ha habido rumores, y él no ha negado categóricamente, que sugieren que sus estilos de vida también eran bastante diferentes. Khan, por su naturaleza y por sus proyectos, ha tenido que adoptar un estilo de vida más nómada, más volcado en el trabajo y en los viajes. Demet, si bien también es una profesional exitosa, podría haber tenido otras aspiraciones en cuanto a estabilidad y un ritmo de vida más pausado. Estas diferencias, sumadas a las exigencias profesionales, crearon una brecha que, según Khan, se volvió insalvable. Es importante entender que cuando él habla de diferentes caminos, no se refiere a que uno quisiera algo y el otro no. Se refiere a que en ese momento específico de sus vidas, sus prioridades y sus visiones de futuro inmediato no estaban alineadas. Él estaba en una fase de expansión profesional y ella, quizás, en otra. Y tratar de forzar la unión sin esa alineación habría sido, según él, contraproducente para ambos. Khan Yaman ha querido dejar claro que no hay rencores. Que el respeto y el cariño que siente por Demet son genuinos. Y que, de hecho, él cree que la ruptura fue la decisión más honesta y madura que podían tomar en ese momento, para permitir que cada uno siguiera su propio camino y alcanzara su máximo potencial. En resumen, la verdad, según las propias palabras de Khan Yaman, no es un cuento de hadas roto por una traición o un gran conflicto. Es más bien la historia de dos personas exitosas y ambiciosas, que se quisieron mucho pero cuyas vidas y trayectorias profesionales tomaron rumbos divergentes. Él con una necesidad imperiosa de enfocarse en su carrera internacional,
y ella, probablemente buscando una estabilidad o una dinámica diferente en su vida personal. Esta confesión, aunque pueda sonar a decepción para algunos, nos deja una imagen mucho más clara de la realidad. Can Yaman no es el villano de la historia, ni Demet Özdemir la víctima. Son dos individuos que tomaron decisiones difíciles, pero necesarias, para su propio desarrollo. Y eso, amigos, es algo que todos podemos, en cierta medida, comprender. El amor no siempre es suficiente para mantener unidas dos vidas que, por muy compatibles que parezcan al principio, pueden tomar caminos distintos con el tiempo. Y es así como llegamos al final de nuestra historia de hoy. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y, sobre todo, clarificadora. Hemos intentado desentrañar el misterio de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en las declaraciones del propio actor. Ha sido un viaje a través del corazón y las ambiciones, una lección de que a veces, la honestidad y la madurez son la mejor forma de cerrar un capítulo, aunque duela. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles la información más relevante y los temas que más les interesan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta explicación? ¿Creen que fue la mejor decisión? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, su feedback es muy valioso para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.